Venimos de la lección anterior en donde hemos destrabado el verdadero potencial de las capas de forma o de mínimas. Sabemos cómo empezar a crearlas a partir de diseños que ya traigamos de Illustrator. Y en esta lección en particular les voy a mostrar un poquito más de ese potencial, particularmente con un caso que es muy utilizado y creo que se van a poder ver muy beneficiados de aprender esto en Motion Graphics, porque es una especie de truquito o técnica que van a utilizar constantemente, que es cómo lograr que una línea se dibuje, no solamente poder animarla rotándola o moviéndola, trayéndola de un lado al otro, sino que se vaya dibujando o se vaya creando a sí misma. Eso suele ser algo que se usa mucho porque en Motion Graphics siempre tenemos líneas punteadas o líneas sólidas que van de un lado al otro, siempre se utiliza esa herramienta como algo para llamar la atención de un punto A un punto B, o un trazo o algo que conecta una cosa con la otra, y el hecho de que estuviera animado nos va a beneficiar muchísimo. Así que les voy a mostrar cómo se hace. Fíjense que estamos aquí. Me tomé el atrevimiento de eliminar la totalidad de la animación que habíamos hecho en la lección anterior a modo de ejemplo, pero ya tenemos acá la línea en capa de forma, como ya hemos explicado. Y justamente esta misma línea vamos a tratar de hacer que aparezca escribiéndose, es lo que yo les venía diciendo. En lugar de hacer que aparezca por opacidad o por escala o por lo que sea, aprovecharemos esto que vamos a aprender para que al mismo tiempo tengamos una nueva forma de introducir la línea y que no solo nos sirva para lograr este objetivo de que se escriba, sino que eso mismo nos permita darle más dinámica a nuestra animación, como ya lo vamos a ver. Teniendo seleccionada la línea central contornos, que es la que se nos había creado, de nuevo la voy a presionar aquí para que se vea solamente la línea y que sea mucho más ameno a la vista. Luego la vamos a poder activar acá para que se integre con todo el contexto. Vamos a venir a dicha capa, vamos a empezar a desplegar los menús y vamos a trabajar en algo nuevo que hasta ahora no habíamos tenido demasiado en cuenta, que es la posibilidad de, como les decía, animar la escritura, podríamos decir, de esta línea. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, particularmente vamos a tener que agregar la posibilidad de hacerlo, y cada vez que nosotros querramos agregar algo, lo haremos obviamente a través de este botón que dice agregar, que cuando lo cliqueo se me despliega un menú. En este caso el programa está medio bugueado y se me desplegó acá arriba, pero posiblemente se les despliegue exactamente al borde de acá del botón agregar. Eso no es ningún problema. Y acá nosotros vamos a tener muchas cosas que podemos agregar, ¿sí? En la parte superior van a ver que tenemos una suerte de categoría que dice rectángulo, elipse, poliestrella, trazado, y esto hará referencia a las formas que nosotros podemos agregar, ¿sí? En este caso tenemos un círculo, pero podríamos agregar nuevas formas y sería lo mismo que simplemente venir a crear una nueva forma, sea un rectángulo o lo que sea, desde acá. No hace falta sobreexplicar eso. Luego tenemos la posibilidad de agregar cosas que tengan que ver tanto con el relleno como el trazo. En la lección anterior yo les mostré cómo agregaba un relleno. Esto es algo que vamos a poder agregar tanto relleno como nosotros querramos. Cobrará más sentido cuando tengamos un uso máximo un poco de esta funcionalidad, si entendamos por qué puede llegar a valer la pena que una misma capa de forma tenga múltiples formas, múltiples rellenos y demás. No es la clave de centrarnos ahora. Pero lo interesante es que si prestan atención, y esto está dividido por una línea horizontal que está como media, es poco visible, pero la pueden llegar a percibir. Y esta línea también nos da paso al último sector, que tenemos en él muchas cosas más. Y estos son como alguna especie de efectos que son propios de las capas de forma. Es decir, que estos efectos solamente los vamos a encontrar y solo los vamos a poder agregar de la manera que ahora les voy a mostrar. En este caso particular, porque como les digo, es una funcionalidad exclusiva de las capas de forma. Con el paso del curso posiblemente veamos alguna otra, además de la que les voy a mostrar ahora. No todas las veremos. Mi recomendación es en realidad que ustedes puedan estar cliqueando y agregando cosas y experimentando. Y como todo lo que sucede en After Effects, la clave es que puedan ir tocando, toqueteando y ver visualmente cómo se modifica cada uno de estos ejemplos. Realmente el que más suelo utilizar yo es el que les voy a mostrar ahora, y es este que dice recortar trazados. Fíjense que nosotros los vamos a agregar y automáticamente por debajo de lo que sería el grupo 1, ¿sí? Vamos a mantenerlo desplegado, pero entendemos que está por debajo del grupo 1, se me crea este nuevo sector que se llama recortar trazados. A priori solo podemos desplegarlos y vamos a ver con qué nos encontramos. Fíjense, nos encontramos con un parámetro que dice inicio, que está en el 0%, un parámetro que dice fin, que está en el 100%, y solo a esos dos por ahora les vamos a prestar atención, y luego un parámetro que dice desplazamiento, que es la posibilidad de desplazar. Esto es bastante sencillo. Si quieren que se lo explique ahora, les va a permitir desplazar o rotar de alguna manera
o cambiar la angulación de giro de lo que sería en este caso nuestra línea. Así que lo podríamos llegar a usar para hacer alguna suerte de animación de movimiento. Ya pueden notar que algunos parámetros son redundantes, un poco la misma animación que nosotros estaríamos logrando de este modo sería la misma que si nosotros hiciéramos aquí una rotación. Así que a veces puede pasar eso, que dos cosas hagan lo mismo. Por ahora no le vamos a prestar demasiado la atención. Pero fíjense, siempre que nosotros encontremos estos parámetros que dicen inicio y fin, algo que ustedes pueden saber es que normalmente ambos hacen lo mismo, nada más que lo que varía es desde dónde comienza aquello que nosotros vamos a estar haciendo. Y puede parecer medio raro, pero me voy a concentrar exclusivamente en el que dice fin. Está bien, en lugar de concentrarme en el que dice inicio, que tal vez parecería ser el primero que requeriría nuestra atención. Para que sea más fácil voy a trabajar primero en el que dice fin. Lo tengo en 100% y fíjense qué pasa cuando yo retrocedo. Fíjense que se me va descompletando o desescribiendo, podríamos decir, o se me va borrando, mejor dicho, la línea en cuestión. Y si yo ahora voy de 0 a 100, se va escribiendo. ¿Qué significa el concepto fin? Entonces, bueno, que la finalización de la animación está completada en un 100%, y si está la finalización completada en un 0%, va a estar, por supuesto, completamente eliminada. Pero fíjense que ahora estoy pudiendo lograr este efecto tan deseado, ¿verdad? Que es el hecho de que se anime la línea, que se escriba la línea. Si yo hago lo mismo con el inicio, va a pasar algo parecido, pero al revés. Muchas veces no suele tener mucha coherencia, es difícil entender por qué el inicio está en 0% y por qué si yo lo muevo se me borra absolutamente todo. Yo no me detendría demasiado en tratar de comprender por ahora la naturaleza del funcionamiento de esto. En muchos casos en After Effects, como suelo decirles, lo que mejor les conviene hacer es tratar de identificar un parámetro, moverlo, y si ese parámetro les hace lo que ustedes quieren, ya simplemente manipularlo visualmente. Fíjense, una diferencia muy notoria que estoy notando acá es que si yo trabajo con el fin, por más de que empiece en 100%, si yo lo llevo a 0% y lo hago crecer hasta el 100%, esta línea se me está dibujando apropiadamente como a mí me gustaría. Pero si yo trato de hacer lo mismo con el inicio, fíjense que cuando yo lo muevo, no solamente se me está moviendo el punto desde donde queda visible, podríamos decir, la línea, sino que al mismo tiempo es como que está rotando, los propios puntos están también moviéndose, y ese puede ser una animación que no me esté interesando a mí lograr. Así que mi recomendación es siempre un poco reaccionar a lo que ustedes puedan estar viendo en pantalla y luego recién animarlo. Si yo ya sé que voy a trabajar con el fin, y curiosamente esto respondería a la regla que yo les vengo explicando, en donde la animación la vamos a empezar desde el final, desde el fin, ¿sí? Y vamos a traerla al comienzo. Me voy a adelantar en el tiempo, una cantidad de tiempo aleatoria. Voy a seleccionar este keyframe, este cronómetro, para activar, podríamos decir, un primer keyframe que represente que en este momento del tiempo yo quiero que mi animación esté 100% completada. Y voy a venir un poquito más atrás y hacer que mi animación esté en un 0%. Si yo a esto le doy play en este momento, fíjense que por fin vamos a tener entonces creada esta animación de la propia línea dibujándose. A lo mejor esto sucede muy rápido, así que lo que voy a hacer es alejar el fotograma en donde termina de completarse la animación para que suceda más lento. Y como yo les vengo enseñando, voy a cliquear en este caso en el último fotograma, presionar F9 para que se reduzca un poco la finalización de la línea y llegue al final, valga la redundancia, de una manera como más suavizada. Vamos a ver ahí cómo queda. Me parece interesante este dibujado que se hace, bastante dinámico. Y si yo ahora desactivo el botón solo para ver la animación que vamos a hacer contextualizada con el resto de nuestro motion graphic, vamos a ver cómo queda. Fíjense que queda de una manera bastante interesante. Ahora, poniéndolo en contexto, a lo mejor me gustaría simular que la línea se dibuja o se dispara la animación de la línea cuando más o menos este avión a lo mejor está llegando por acá. Así que yo podría seleccionar esto y moverlo un poquitito más adelante como para darle un poco más de dinámica. Recuerden, esto es algo que venimos diciendo siempre, tratar de ajustar cuando suceden las cosas, en definitiva en función de nuestro gusto, ¿verdad? Pero para tratar de que siempre esté algo moviéndose. A mí particularmente me parece bastante interesante ahí. Y ahora ya hemos logrado que se dibuje esta animación. Fíjense que es algo muy sencillo de hacer, lo logramos con solo 2 fotogramas, pero creo que el aporte visual es muy distintivo y al mismo tiempo es una de esas cosas, creo yo, que son como muy propias del motion graphics, ¿sí? Ya no es solamente haciendo que las cosas se muevan, sino es como que ya nos estamos apoderando del interior de la propia capa para que las cosas se dibujen y aparezcan progresivamente. Yo creo que en el fondo de nuestra psicología como espectadores se percibe que es algo distinto, y como yo les vengo enseñando estos trucos, cada vez que nosotros podamos un poco inyectárselos a nuestra animación, medio que le vamos a estar dando un mensaje a la audiencia y van a percibir que esto no está animado por una persona que recién comienza, sino que está animado por alguien con bastantes conocimientos, y eso suma bastante. Vamos a tratar de hacer lo mismo, vamos a repetir el proceso
con todas las otras líneas por el simple hecho de repasar lo que acabamos de hacer. Así que voy a venir a lo que sería la línea 1, fíjense, voy a activar el botón solo para trabajar solo con esto. Vamos a repasar lo que hicimos en la clase anterior, lo voy a hacer más rápido porque ya lo hemos visto. Clic derecho, voy a venir a crear formas a partir de la capa vectorial. Ahora automáticamente se nos ha trasladado esta línea ahora a una capa de formas. Vamos a venir a agregar lo que les enseñé en esta lección. Vamos a recortar trazados y ahora nuevamente vamos a ubicarnos en un momento del tiempo, establecer que el final sea el 100% y que el comienzo sea el 0%. Y acá, de esta manera, se ha dibujado la línea. ¿Sí? Vamos a hacerlo con otra línea más. Por ejemplo, la línea 2, que la tenemos aquí arriba. Vamos a hacer lo mismo, clic derecho, voy rápido, crear formas a partir de la capa vectorial. Vamos a aquí agregar un recortar trazado y vamos a hacer exactamente la misma animación. Fíjense que ahora no me estoy preocupando demasiado por cuándo empieza la animación, cuándo termina, en qué momento, ni si sucede demasiado rápido. Ya estamos percibiendo que esto es algo que podríamos controlar al final, ¿sí? Así que esta es otra manera de proceder. Voy a hacer lo mismo con todas las líneas que tengo en mi composición. Voy a activar la línea 3, voy a venir a crear formas a partir de la capa vectorial. Estoy repitiendo exactamente el mismo proceso. Si se preguntan, en lugar de volver a hacer todo de nuevo, yo podría venir a alguna de las líneas que ya he animado anteriormente, ubicarme en algún momento del tiempo, cuando comienza la animación, por ejemplo, seleccionar este propio recortar trazado y si presiono Control C para copiarlo, puedo traerlo al nuevo contorno sin siquiera haberlo agregado, pero si yo lo pego, fíjense que acá ya voy a poder pegar exactamente lo que ya hice y de este modo estaría pegando el efecto completo, no solo el efecto en sí, sino la propia animación que yo le apliqué al mismo efecto. Así que de esta manera me permito moverme un poco más rápido y voy a hacer lo mismo con la última línea que me falta, clic derecho, crear formas a partir de la capa vectorial y como yo ya tengo copiado en el portapapeles el efecto que yo había hecho, simplemente lo voy a pegar y se me va a crear nuevamente. Algo que no hice en este caso, pero es bastante autoexplicativo, si ustedes hubieran seleccionado todas las capas de Illustrator que quieren y vienen a crear formas a partir de la capa vectorial, se los va a hacer todas en conjunto sin ningún problema, así que no hace falta que lo hagan de a uno como yo lo hice en esta ocasión, sino que si ustedes ya saben que hay múltiples capas que quieren trasladar a vectores, lo van a poder hacer así rápidamente. Permítanme presionar Control Z para eliminar esto que recién hice solo a modo de ejemplo y ya lo vamos a tener. Una pequeña recomendación antes de avanzar, fíjense que si yo le doy play, tengo todas las líneas que se me están dibujando de alguna u otra manera. Recuerdan que por cada contorno que se crea me queda oculta la línea, podríamos decir, de origen, la línea nativa, pero no se me elimina de la composición. Mi recomendación suele ser de que nunca eliminen nada, a menos de que estén absolutamente seguros, pero pueden ver que estas 4 capas están un poco molestándome y además me han quedado intercaladas entre las demás. Algo que yo podría hacer sería bajarlas completamente, incluso por debajo del animatic o debajo del fondo, van a estar 100% ocultas. Y como ya están acá ubicadas, también entiendo que no se ven en mi composición. Mi recomendación sería que a las 4 les activen acá el botón tímido y si cliquean acá en este botoncito que oculta todas las capas que tengan el definidor tímido activado, lo que van a hacer es simplemente ocultarlas para que visualmente no les moleste en esta línea de tiempo, pero siempre las van a poder recuperar en el caso de que por algún motivo, no sé, ustedes o movieran esta capa, la movieran y quisieran volver a ver a dónde estaría ubicada inicialmente, o si simplemente la eliminaran y se dieran cuenta más tarde que esto ha sucedido, siempre van a poder tener el material de origen disponible como para recuperarlo, así que esa es una buena opción. Siempre háganlo sabiendo de que están ocultas y ocultarlas de esta manera solo implica que se ocultan en línea de tiempo, pero van a estar de alguna u otra manera presentes en la composición. Siempre sean un poco conscientes de los alcances que tiene este flujo de trabajo de ir ocultando o desocultando capas. Digo, háganlo bajo su propio riesgo, pero es una manera de ordenarse. Si no, pueden eliminar las capas, pero bueno, entiendan que tal vez no la van a poder recuperar.